Distintas voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista. El arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es: un podcast conducido por Max García Mi nombre es Max, estamos en un nuevo episodio de La Pregunta Es, dando comienzo a una nueva temporada, la cuarta temporada este año que vamos a estar haciendo. Tengo el agrado y el placer de estar charlando con un músico, compositor, gestor cultural, entre otras cosas más, que es Daniel Machín. Muchas gracias, Daniel, por estar. Bueno, muchas gracias a vos. Un honorazo, ya te lo repito. Estar abriendo esta temporada. Esta temporada, como mencionábamos un poco fuera de la grabación, vamos a estar hablando con lo que es ciertos procesos o sentimientos, sentires que van pasando a través de la música, siendo músico, siendo gestores culturales, siendo productores, siendo escuchas. Cómo nos transforma, nos lleva hacia un lugar, nos trae reminiscencias de personas, de lugares y demás. Pero antes de entrar al tema, tengo una pregunta que estoy haciendo últimamente a la mayoría de los invitados e invitadas. Como aclaré, en el internet dice que sos músico, comunicador, gestor cultural, escritor de este libro que se llama Montevideo Sonoro, que lo tengo acá. Pero, ¿qué te gustaría que dijese el internet de vos, además de todo esto? ¿Algún don, algún dote que no muchos conozcan de vos? ¿Sos un gran hacedor de tortas fritas, por ejemplo? Algo así. Bueno, torta frita no. De todo eso no sé si músico hice internet, no soy músico, soy toco música, pero no soy músico, no me considero Ok. para nada. Tuve bandas, todo, pero no me puedo poner esa etiqueta. Lo otro puede ser. Torta frita no soy muy bueno, hago buenos buñuelos, eso sí. Ahí va. Bueno, estudié cocina y soy medio cocinero, o sea que también podría ser una Ahí de va, las la rama etiquetas. de culinaria, va por ahí, Ahí un va. talento oculto. Pero ya que agarrando esta pregunta, siempre me costó mucho definirme, o sea, no tengo una profesión, una vocación así, por lo menos no la identifico. Evidentemente, algunas facilidades para hacer alguna cosa como todo el mundo tengo, Claro. pero nunca tuve esa cosa de mucha gente decir, ¿no? A los 15 años voy a ser científico, Claro, doctor, claro. abogado, o sea, nunca pude. Me recibí de licenciado en comunicación, medio que por descarte, la terminé, la empecé y la terminé ya de veterano en perspectiva, ¿no? Comparado con mis compañeros. Claro. Y bueno, es una profesión que me calza bastante bien por una cosa que decía un profesor nuestro, que decía: los comunicadores manejamos un océano de información, pero de 10 centímetros de profundidad. Claro. Y yo me ubico, o sea, me siento muy cómodo ahí. O sea, tengo muchos intereses. Actualmente, por ejemplo, trabajo, hago un poquito de todo en mi tarea diaria de trabajo, Sí, sí. pero no soy muy experto en casi nada. O sea, no tengo algo que vos digas, ni siquiera en la música. O sea, conozco una cantidad de colegas en el periodismo cultural Uh-huh. que saben muchísimo más que yo de música, o sea, pero mucho más. Yo entro ahí porque me gusta un poco la música, porque me gusta un poco escribir, porque me gusta un poco, ¿no? Todo como en pequeñas cuotas, digamos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Y eso, nada, llega, un poquito de cada cosa. Y bueno, Licenciado en todo, ponele. Un por poquito o en nada, en algo en realidad. nada al mismo tiempo. Por ahora he podido sobrevivir, que está bueno, o sea que no me quejo. En un Ahí momento va. fue como una crisis, ¿no? Vos pará, o sea, todos son algo y yo qué estoy haciendo, ¿viste? Ahí va. Pero Ahí no, va, ahí después va. me amigué mucho. ¿Y cómo llega la música a vos, Daniel? ¿Cuál es tu primer recuerdo que te venga así en este momento relacionado a la música? Bueno, yo el primer recuerdo musical que tengo es cantar a mi gente de José Carvajal el Sabalero. Uh, Es mi primer, si vos me decís qué es lo primero que pensás, esa es lo que me voy, es esa canción. Y bueno, y Chiquillada también ahí, pero me recuerdo muy claro cantando a mi gente.
y supongo aparte que era como, viste, cuando los niños hacen esas gracias que los padres, ¿no? Lo muestran a todo el mundo, porque Claro. incluso me acuerdo que había un cassette conmigo cantando esa canción. Así que si me decís, lo primero que recuerdo es eso. El Sabalero, y recuerdo aparte un cassette en particular con el Sabalero con un chaleco negro, con una camisa blanca, su bigote muy negro. Claro. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Qué bueno. Tengo unas respuestas que hice acá con la gente que te comparto un poquito también de sus primeros recuerdos. Que hay algo para analizar que está bueno. Me ponen algunos. Despertando los domingos de mañana con mi viejo escuchando folclore a todo volumen. Mm. En mi casa se escuchaba Bohemian Rhapsody porque le gustaba mucho a mi Ahí va. vieja. Los fines de semana mi mamá ponía Aspen, que es una radio de Buenos Aires de oldies, que nunca Ahí va. fallan. Después otro, que este me interpele un poco porque yo toco la batería también, aunque no me considero músico, estamos en la misma disyuntiva vos y yo Ahí va. también. Uno que me pone golpear puertas y paredes simulando que tocaba una batería a los 6 años. Ahí va. Qué lindo. Es Qué lindo precioso el como la nene, música te interpela ¿no? desde niño, ¿no? Además como Claro. uno lo va naturalizando de esa manera. El tema de cómo la música nos llega y nos va marcando. ¿Te acordás cuál fue tu primer CD o cassette o algo de eso? Míos no sé, porque en realidad apropiados, ¿no? De esos cassettes que llegaban a casa y que Claro, claro. fui apropiando, con mi hermano nos fuimos apropiando, me acuerdo, esos, los Creedence. Bueno, después, obvio, mucho folclore. Olimareño, Citarrosa, Claro, Carlos Puebla. Me acuerdo o sea, si me pongo a pensar, me acuerdo de las tapas con la letra de mi viejo, ¿no? O sea, claro, claro. casi todo grabado, ¿no? Poco original. Y después, el primer CD que me acuerdo, o sea, no el primero que llegó a mi casa, que los primeros fueron de mi hermano, pero sí el primero que yo compré con plata mía fue el Lobo Suelto de Los Redondos. Discazo, luego suelto con el atado, discazo. Sí, fue el primero, y bueno, también ahí te puedo. Charlie, Los Rodríguez. Ahí va. Esa época, mucho rock argentino. Recuerdo. Claro. En los 80. Principio de los 90, Ok. te diría. Claro, sí, más principio de Yo los 90. tenía 10 años, 11, 12 años por ahí. Claro. ¿Y de acá de Uruguay qué escuchabas? ¿O llegó después en rock uruguayo a tu vida, más de grande? Y bueno, lo que pasa del rock, viste que el rock, bueno, sacando la pata yo cerrada, Totem, Claro, ahora Quinto, estamos ¿no? hablando de rock uruguayo post dictadura militar en este Claro, momento. después el rock así como puro ortodoxo, digamos, ahí tuvo como esa especie de primavera en los 80, que la verdad a mí no me llegó mucho en ese momento, ¿no? Claro, porque eras un niño. Seguidores, estómagos. Capaz que lo primero fue Buitres, Claro. ahora que me pongo a pensar. Principio de los 90. Claro, Buitres, Abuela Coca, y bueno, después está obviamente La Vela y No Te Va a Gustar como piña, ¿no? Claro, pero el haber y no te va a gustar serían como la segunda ola de en rock uruguayo. Exacto. Yo en rock uruguayo Pero, lo divido como en 3 etapas, ¿no? La primera que es post dictadura militar, que dura sí, como hasta los 80 cuando se separan los estómagos. exacto. Yo de eso poco. Este, me empezó a entrar con una colección del diario La República, creo, Ahí va. que en un momento uno de esos discos, eran discos recopilatorios, uno de esos discos era dedicado al rock a esa década del 80, y ahí fue cuando conocí. Ahí va. Ponele que 94 y 95 por ahí. Claro, claro, claro. Yo, Después, yo tengo un hermano que me lleva casi 10 años y curtí mucha música también por él. Un ahí montón. va. Recuerdo que tipo año 99 yo tenía como 13 años más o menos. Yo soy del 86. Lo acompañé a comprar Terraja del Peyote Asesino. Ahí va. Y fue, en mi caso, ya había escuchado el canto popular, los olimareños, Sí, mucha murga por parte de mi viejo. Mi vieja no era mi vieja bastante cipaya a nivel musical. Escuchaba mucho Creedence, Bee Gees, toda esa cosa. Cero uruguayés. ahí va. Pero mi viejo sí tenía más esa cosa de escuchar canto popular, algunas murgas, algún candombe y eso.
Y lo primero que me llega de rock es Te raja del Peyote, que es un discazo. Pero es como Ahí va. finalizando la segunda ola del rock uruguayo, que es después de los 90. Exacto. Capaz. Por ahí. Bueno, yo el folclore, canto popular, eso sí, o sea, casi como que te diría que no te puedo precisar, salvo esto del Sabalero, un momento en que recuerdo porque es como respirar, ¿viste? O sea, Claro. estuvo siempre. Como Sí, tomar mate, como, ¿viste? Nacional, que soy hincha nacional, es esa cosa que nunca, no puedo decidir o pensar, esto empezó en tal momento. Siempre fue, ¿viste? Ahí Citarrosa, va, siempre estuvo. claro. Y el rock, sí, el rock yo soy de la generación esa del rock mestizo, ¿no? O sea, Abuela Coca, a mí me Exacto. agarró por ahí, digamos. Claro. Este, Todo ese rock que vino, que se marcó acá en Uruguay después de que vino Mano Negra. claro, exacto, ahí va. Yo soy estoy en En esa en ese franja. canal, sí. Después te Va. movés, obviamente, pero soy claramente de esa generación. Claro, después uno con la curiosidad va moviéndose hacia otros géneros y demás, pero siempre hay como un origen de uno, ¿no? Exacto, De cómo el principio del mal, digamos, como después uno se va yendo como exacto. para otros lados. Y además, yo no sé, ahora estaría bueno preguntarle a los grises de ahora, ¿no? Como que es muy diferente el consumo de música, ¿no? Ahí Claro. yo Hay poco recuerdo sentido que, de pertenencia. exacto, pero aparte, bueno, uno era de lo que podía también, ¿no? Uno escuchaba Claro. lo que más o menos, bueno, se aferraba a algo, digamos, y ahí intentabas conseguir lo que podías. Yo recuerdo clarito llegadas de tipo de cassettes. Yo que sé, por ejemplo, la primera vez que escuché Bersuit, porque un amigo tenía parientes en Buenos Aires y se vino entre otras cosas, con esa novedad. Va. Y bueno, Sí. y lo conocí, de repente si no hubiera sido por estas circunstancias, yo lo hubiera conocido, yo qué sé, capaz que 1 o 2 años después, Claro. ¿entendés? Y bueno, después el acceso también, ¿no? No era tan fácil comprar, no sé, no era como ahora que entras al celular y tenés que tiene sus pros y sus contras y también es una limitante, parece que estuviera todo ahí, pero también es una limitante, ¿no? Tener todo a disposición. Claro, claro. Sí, sí. Lo que tiene la mega información, ¿no? De que está todo y no te decís por nada al Claro, mismo tiempo. exacto, Pasa como cuando uno mira un servicio de streaming que está 1000 horas scrolleando y exacto. terminás viendo capaz que una serie que viste hace 20 años atrás porque ya lo conoces. Sí. Eso. Bueno, sí, Los que consumos cambiaron un montón. totalmente. Bueno, y así como te dije eso, también soy hijo de MTV, porque pasé Claro, horas y horas y horas sentado frente a una pantalla viendo ese canal, todo lo que me presentaba, ¿no? Era sí, como sí. ¿no? Todo lo que viera ahí. Pasa que, Exacto. claro, una de las preguntas que estuve haciendo también fue cómo conseguía la música la gente. Dentro de mi Mm, rango de la gente que escucha el podcast y demás, estamos mm, todos como entre los 30 para arriba, ¿viste? Entonces como que vivimos exacto. bastante, o un poco esa generación Ahí va. como analógica y que vivimos el cambio también hacia el internet y la tecnología y demás. Entonces había respuestas desde gente que grababa música arriba de los cassettes de la abuela, desde la radio, Total. cruzando los dedos para que el locutor no hable, que todos hemos estado en ese lugar, hasta gente que bajaba en Ares, que te baja 3 versiones en ruso, una cortada a la mitad y Sí, recién la que vos querías llegar. Fantástico toda esa brecha que se atravesó sí, para total. descubrir música, que hoy no existe. No, ni que hablar que no. Bueno, yo te recuerdo, bueno, tenía esa práctica, obviamente, de grabar de la radio. Y recuerdo que después a veces estaba meses para averiguar si algo me gustaba, ¿no? Lo dejaba, o me Claro. lo pasaba a otro cassette, ¿no? Tenía uno con el que iba grabando y después iba armando como colecciones. Ahí va. Y a veces estaba meses para descubrir qué banda era esa que me había gustado, ¿no? Que había cazado un tema de casualidad y de repente el locutor no dijo el nombre y bueno, y Fuiste. estabas ahí averiguando, con los amigos, escuchate esto, ¿qué es? Este, bueno, estaba bueno también, ¿no? Es como. Estaba bueno, Me, estaba bueno. me Era. pasa un poco ahora con los vinilos, ¿viste? O sea, a Sí. veces andás atrás de un vinilo y y cuando lo conseguís, siento esa misma sensación, ¿no? O sea, mirá lo que tengo, o sea, de repente es la misma música que la podés
en 2 minutos la escuchás en la computadora. Claro, claro, Este, pero tiene esa cosa de objeto que también tiene un montón de, como, de esos valores el libro. Pero ahora ya vamos a llegar a esa parte que también tiene como esa cosa de objeto que está fantástica, más allá de por el laburo que se mandaron. Pero me imagino que ya estamos entrando un poquito igual en el tema del libro. Me imagino que a través de la música, o de cómo te intercambiabas música y demás, habrás conocido un montón de gente. Entre esas personas, Gabriel, que es tu coautor del libro. sí. Bueno, mirá, perdón. A Gabriel lo conozco, de hecho, en una situación muy musical, en un toque de una banda que yo tenía que llamaba Pájaros Pintados, en la ciudad de Canelones. Un toque que se hizo, era a beneficio, que tocamos con otras bandas, era a beneficio de un barrio que le había afectado una inundación, me acuerdo. En el Teatro Eslabón de Canelones, y hay gente que conoce o que es de por ahí, enseguida va a sacar Ahí va. se va a armar esa escenografía. Y Gabriel, que era más chico que yo, o sea, era 5 años más chico que yo, en realidad es primo de otro gran amigo mío, de un hermano casi te diría, que lo llevó a ese toque. O sea, ahí lo conocí. Y de ahí, bueno, o sea, Claro, la música los unió instantáneamente. sí, totalmente, porque recuerdo después del toque quedarnos conversando, tomando cervezas durante horas. Y de ahí nunca dejamos de conversar, hasta que lamentablemente se fue, pero fueron casi 20 años de conversación. Claro, hermoso. Un gran amigo también de la vida, que es como mi hermano, lo conocí charlando de música. Lo vi con una remera de una banda, así un look medio pan californiano. Y empezamos a hablar de música un montón hasta el día de hoy. O sea, yo me mudé a otro país y todo. Y seguimos charlando como si nos hubiésemos conocido ayer. La música tiene eso que conecta, ¿viste? Sí. Un montón, más que un montón de otros lazos. Así que, fantástico. ¿Y cómo surge la idea, la necesidad de empezar a crear o a pensar esto que tengo acá, que es Montevideo Sonoro? ¿Cómo surge un poco la idea esa con Gaby de hacer esta maravilla? Bueno, varios años después, te diría como 10 años o más años después de que nos conocimos, terminamos laburando juntos. En la oficina que llamaba el Bicentenario, cuando se celebraron los Claro, sí, sí. procesos de independencia de Uruguay, que era se formó una comisión que duró 5 años, de 2010 a 2015. Hubo un año que fue muy importante, que fue el 2011, pero durante todo ese periodo la comisión, digamos, tuvo tareas, además de celebraciones, un montón de cosas, edición de materiales, etcétera, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Hay entrevistas tuyas de aquel entonces Ahí en va. internet. Bueno, no sé si está bueno o no, pero bueno, la cuestión es que ahí o sea, él lo conocí, no, o sea, ya lo conocía. Ahí empezamos a laburar juntos porque Gabriel era diseñador. Ahí va. Había ido el diseñador de la oficina y bueno, y lo convocamos a Gabriel, que era supuestamente por una changa de 2 o 3 meses, y terminamos laburando ahí como 3 años juntos. Y el último de esos años, estamos, no el último en realidad, en el último surge la idea, pero o sea, ya veníamos con la idea de decir, bueno, loco, tenemos que hacer algo. Claro, o sea, llevar una amistad a una oficina es prácticamente como pegarle ¿viste? Claro, es Un otra beso en cosa la cabeza a la distinta amistad, laburar ¿viste? con un amigo. Sí, sí. Exacto, o sea, que es otro código, ¿no? El del trabajo con Claro, el y de la más en esos amistad. ambientes porque uno no es que es un proyecto en común que laburan juntos. Es como un Exactamente, laburo entonces regular. nos veíamos mucho tiempo, pero siempre en esas circunstancias. Mm. Y cuando vos salís de la oficina, no te vas con tu compañero de oficina, por más que sea tu hermano, ¿no? Claro, claro. Entonces, por esa situación, un día empezamos a decir, bueno, los dos obviamente todo el tiempo en la oficina, eso sí era algo que estaba muy bueno. Teníamos computadoras, ¿no? Una al lado de la otra, y estábamos todo el tiempo escuchando música, y todo el tiempo, mirá lo que
lo que descubrí, o mirá el disco que salió, Ahí todo el va. tiempo en esa Furor dinámica. del internet en ese entonces. Bueno, claro, estaba ahí explotando, ¿no? Explotando todo, estábamos conociendo todo lo que se pudiera. Era ese momento, no Exacto, como ahora. O sea, exactamente. Sí, sí, ¿no? estaba, bueno, no estaba Spotify todavía, por ejemplo, pero, o sea, Claro, estaba recién YouTube, sí, en pésimas calidades, pero, todo lo que había exacto. ahí, que así todo Pero era era eso, como sí, la ir a la dinámica era NASA para eso, ¿no? O sea, nosotros. nos abrieron la puerta y mirá todo lo que hay, o sea. Y Claro, bueno, y un claro. día Ahí las conversando, personas con curiosidad musical estábamos como en la nuestra, claro, es mi momento. sí, sí. Escuchando discografías enteras, recuerdo decir, bueno, voy a agarrar tal artista y arranco desde el disco uno al Claro, último, o sea. claro, claro. Y en una de esas conversaciones, me acuerdo que empezamos como a pensar, bueno, tenemos que hacer algo, estamos muy colgados con nuestro laburo también, tenemos que hacer algo por fuera de la oficina, también avisorando bueno, que se iba a terminar, ¿no? Y que había Ajá. que empezar como a armarse un plan nuevo. Eh, como siempre digo lo mismo, como, nada, inventarse un proyecto como ninguno de los dos jugábamos al fútbol, como quién va a jugar un fútbol 5, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Hacer una actividad por fuera del trabajo. La música era obviamente un tópico. Y bueno, le empezamos a buscar la vuelta y lo otro que empezamos a pensar era que tenía que ser un proyecto que una vez que lo diseñáramos, lo pensamos también como una especie de, no de tesis, pero sí como de experimento, ¿no? Es decir, Ahí bueno, va, sí, sí. a ver si podemos crear algo que una vez que creado funcione, que no necesite de nosotros, que no necesite recursos, sobre todo, era importante eso, primero porque no lo tenemos, no lo teníamos ni lo tenemos, o sea, no tenemos un mecenas que dijera, bueno, voy a invertir Claro, claro. ¿no? para publicar un libro o lo que sea. Y por otra parte, como laburábamos en una oficina pública, que funcionaba en el MEC aparte, no nos podíamos presentar a ningún fondo. Claro. Estamos excluidos de cualquier fondo cultural. Entonces, era como medio la muerte, de Sí. proponerse a armar un proyecto. Y entonces, esa fue como lo que nos pusimos en meta. Bueno, tenemos que inventar algo que funcione solo, digamos. Obviamente, ahí tenía que ver mucho con algo que la gente se lo pudiera apropiar, o sea, ¿no? Claro. La música obviamente era otro de los tópicos. Y después, pensamos muchas cosas, tiramos muchas ideas, leímos muchos libros, miramos, o sea, siempre fuimos muy curiosos. Y ahí se empezó a juntar como una cantidad de información, por ejemplo, intervenciones callejeras que nos llamaban pila la atención. Estaba surgiendo el código QR y Ahí va. recuerdo una tarde de colgarnos a ver videos de diferentes intervenciones de, no sé, Alemania, Rusia, Asia, ¿viste? Sí, sí. Callejeras que tenían que ver con el código QR o con algún tipo de vínculo, tecnología, territorio, ¿viste? Ahí va. Ahí empezó ¿no? Como a decir, me parece que es por acá. Claro, empezó a tomar más forma la idea. Exactamente. Luego una amiga colega, Caro Curvelo, de Mirá Mamá, nos presenta un mapa que se llama Street Art UI, que era un Google Maps con grafitis de Montevideo. O entrabas ahí y ¿no? Cliqueabas en uno de los puntos y te aparecía la esquina no sé cuál, y ¿no? Alfalfa, el grafiti Claro, gigante. un tremendo antecesor, digamos. Exactamente, ¿viste? O sea, y de esto te digo que fue como un proceso que fuimos como, ¿no? Como, digamos, sin saber todavía qué íbamos a hacer, íbamos como poniendo en una carpeta ahí mental Va. diferentes cosas y un día caminando por la calle, ¿viste? Viste que los procesos creativos tienen eso, tienen mucho de laburo y también mucho de nada, ¿viste? No sabes cuándo te cae la idea. Claro, siempre te agarra o laburando o en otra. Ahí va. Caminando, paseando a mi perro, escuchando música, tenía un MP3, me salta Siestas de Mar de Fondo y la empecé a ver toda, ¿viste? Empecé a escuchar la canción colgado con el perro caminando por el barrio y empecé a sentir la canción. O sea, todo lo que cuenta Mateo en esa letra, empecé a sentir el clima, ¿no? El clima particular que él describe muy bien, ¿no? Te hace sentir esa cosa de la siesta,
de verano. Y bueno, y ahí siempre decimos que fue como que nos pasó la idea a Mateo, ¿viste? Dijimos, enseguida lo hablé con Gabriel, digo, mirá, me pasó esto, y él la vio al toque, ¿viste? Porque Claro. toda esta gráfica que tiene Montevideo Sonoro hasta el día de hoy, Gabriel la imaginó así, pero te digo que fue instantáneo, ¿viste? Qué bueno, un visionario. Enseguida Visionaron los dos ahí. enseguida imaginó que era un parlante en el muro. O sea, cuando yo le cuento la idea, es, claro, son como parlantes en la calle, sí. ¿no? Virtuales, digamos. Claro, son parlantes digitales, así, pero están. Y la idea inicial fue esa, era ir a esas esquinas que nombraban canciones, esquinas o sitios, no tenía por qué ser una esquina, obviamente. Durazno y Convención, Calle Yacaré, Durazno y Yaro, por si está en Mar de Fondo, o sea, más o menos las primeras que se nos vinieron en la mente. Claro. Ir y pegar ahí, o grafitear, o hacer un stencil, o pegar un póster, un afiche, cualquiera de esos soportes callejeros, con un QR que te llevara a la canción. Eso era Montevideo Sonoro. Claro, que en aquel entonces de verdad era algo del futuro. Claro, exacto, sí, era Un mapa así era como dar un pasito, ¿no? de un registro. Totalmente, sí. Buenísimo. Pero también era algo efímero, ¿no? Así como era algo bastante como, no sé si innovador, pero bueno, tenía como esa cosa de estar saboreando lo que estaba pasando ahí, en ese momento, que era el advenimiento de YouTube, el código QR, los smartphones, o sea, todo eso estaba sucediendo. Claro, las páginas web. Parece que estuviéramos hablando, viste, de 50 años atrás, esto fue hace 10 años, pero era así, era realmente, estamos aprendiendo todos esos lenguajes. Claro, sí, ahora el mundo es otro de la digitalidad. Hola, yo soy Max, productor y host de La Pregunta Es. Antes que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Si te gusta el podcast o lo que estás escuchando hasta el momento, no te olvides de seguir al podcast en todas las redes sociales como @lapreguntapodcast, suscribirte, campanita, comentar, compartir y demás, que ayuda un montón a que el podcast siga creciendo. Y si querés formar parte del podcast, La Pregunta Es, y querés contribuir para que se puedan hacer más y mejores episodios, puedes hacerlo desde el enlace que se encuentra en la descripción de cada uno de los episodios, sea por el medio que lo estés escuchando. Desde ya agradecerte, muchas gracias por escuchar, por seguir hasta acá. No te vayas, que queda la otra parte del episodio. Nos escuchamos luego. Bye, bye. Y en varias notas comentás que empezaron así como con este desafío a modo como de juego, por así decirlo, de experimento, y que de golpe pasaron de tener 50 canciones a 200. Ahí es cuando se dieron cuenta de que, uy, esto es un montón. Claro, el proceso fue, bueno, teníamos esas que te nombré y alguna más que ahora no, capaz se me va. Pero las obvias, las obvias. Claro. No teníamos más que eso. Nos juntamos un día a tomar mate y a pensar, a hacer una lista para ver qué íbamos a intervenir. Y cuando hicimos la lista, ahí en el momento, mate viene, ya teníamos 15, 20 canciones, ¿viste? Y ya, ¿viste? Dijimos, acá algo está pasando. Claro. Miramos un mensaje a los grupos de amigos. Che, mirá, estamos con esta. ¿Se acuerdan canciones que hablen de lugares de Montevideo? ¡Pum! Ahí llegaron otras tantas. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que teníamos, que había algo más que lo efímero de ir a una, ¿no? Que estaba muy bien ir y poner el afiche o estincelear una pared, pero la información estaba buena como para un paso más. Claro, y bueno, y ahí unimos ese mapa Street Art UI con esta idea. Dijimos, ¿por qué no? Empezamos a registrar en ese mapa, sobre todo para, primero para poder poner la información a disposición, después porque el juego es divino, o sea, es muy divertido ver un mapa con canciones, y después para empezar justamente a copiar esa información y a ver qué nos empezaba a decir. Y ese mapa lo hicimos público, es un mapa, la web ahora está por ayornarse, ahí está. Pero hasta el día de hoy sigue siendo la misma web que hicimos con el Gaby, que la hizo él, o sea, es simplemente el mapa con un cabezal, es una cosa muy,
rústica. Claro, pero es como eran las páginas web en aquel entonces, igual, así que. Exacto. Y ese mapa lo hicimos público cuando armamos 50 de esas canciones. Que cada canción tiene una pequeña ficha Exacto. que parece una cosa sencilla, pero no es tan sencilla de armar, porque nos pusimos como determinados, como una información, como objetivo, determinada información. El nombre del disco, obviamente, los autores. En ese momento, los autores usaban mucho la web, hoy no tanto. Hoy usan más redes sociales Claro. que un sitio web. La cita o el por qué esa canción estaba ahí. El sello discográfico, que en ese momento también era bastante importante para conseguir música. Claro, porque todavía se editaban discos en físico. Exacto. Entonces, cada una de esas 50 canciones tiene armada esa ficha. Bueno, hoy por hoy, cada una de las 300 y pico que hay. Pero en ese momento armamos esas y lo hicimos público. Recuerdo que fue un 18 de mayo, recuerdo porque es feriado. Y el 19 de mayo, bueno, primero que en ese interín salieron, no sé, pero 5, 6, 7 notas de prensa con la novedad. Claro. Y eso hizo que, no sé, al otro día teníamos 100 correos proponiendo canciones. Obviamente algunas se repetían, pero fue como inmediato el impacto. O sea. Qué bueno. ¿Y ahí se dieron cuenta que lo tenían que hacer libro Y bueno, o y ahí cambiar de empezó, formato? ahí empezó a crecer, obviamente. No, la idea del libro estaba en la vuelta, siempre estuvo en la vuelta. Te diría que el libro que teníamos pensado al principio no tiene nada que ver con este que se publicó, era otra cosa. Lo único que mantuvo, digamos, es la idea coleccionable, que al final nunca se volvió una colección porque el Gaby se decidió irse, pero, o sea, el formato cuadradito y del color rojo tenía que ver con que, bueno, con que iba a ser como una colección, todos cuadraditos, cada uno con su color, ¿no? Ahí va. Pero el libro que al principio iba a ser lo mismo que la idea, una cosa como muy anecdótica, ¿no? Letras de canciones con fotos y chau. Vos viste que el libro se convirtió en otra cosa, tiene otro desarrollo de investigación y bueno, creció. Claro, claro. Tiene una cosa como más antropológica porque también habla como de los orígenes de los barrios, un Exacto. poco también, fotos y demás. Tiene como esa cosa que me imagino que seguramente daba un poco en mente de que fuese un poco como libro objeto, pero ahora como que lo es un poco más todavía. Claro. Tiene Exacto. como otro valor agregado que no es solamente un libro que habla de música, como hay un montón que son puro texto. Hay un montón de valor más y citas de los mismos autores y demás, que eso lo enriquece muchísimo al libro. Total. Bueno, el libro al principio era. Nosotros teníamos una referencia de un libro argentino que se llama Fulbo, que era cuadradito también, recuerdo ahora. Yo no lo tengo, lo tenía el Gaby, me acuerdo. Cuadradito así, todo con referencia, imagínate, ¿no? Argentina y el fútbol. Claro. Pero muy visual, ¿no? Muchas fotos, muy por ese lado. Nosotros lo pensamos así, con pequeñas citas de canciones, nada más. Después el libro se transformó. Pero no, lo empezamos a ver al libro cuando ya íbamos, no sé, cerca de 200 canciones, porque, porque ahí nos dimos cuenta que las canciones empezaban a hablar ellas solas. O sea, Bien. yo no me animaba en ese momento a decir, bueno, yo voy a escribir un libro sobre, ¿qué voy a escribir yo sobre música? No me lo veía, o sea, no lo veía en el horizonte. Claro. Pero cuando vi que las canciones sí hablaban por sí solas, cuando obviamente los autores después, que fue un laburo empezar a conseguir esos testimonios, pero solo las canciones nos empezaban a decir, solo, o sea, vos agarrás la canción de Ciudad Vieja y te están diciendo algo de Ciudad Vieja. Claro. Tienen una característica, o sea, hablan de determinadas cosas, lo mismo cuando vas al cerro, cuando vas a la teja, a la periferia, o sea, cada grupo de canciones cuando se empezaron a volver importantes, este, empezaron a contar cosas. O sea, nosotros podríamos haber hecho un libro cualitativo y haber seleccionado 30 canciones y decir las 30 canciones de Montevideo. Era un camino, de Claro. repente era un camino aparte de que
que podía ser exitoso, ¿no? Sí, 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 sí. No porque no lo fuera, pero, o sea, era tentador también, digamos, quiero Claro, y decir. era menos laburo además, capaz. Exacto. Y el otro camino era que ir por una lógica cuantitativa. O sea, la cantidad de información te va a decir, te va a contar la historia, digamos. Claro. Entonces, cuando tuvimos más de 200, cuando tuvimos más de 150, te diría, ya empezamos como a verlo. Cuando tuvimos más de 200, Ya fue. ya era un decidido. De hecho, el libro fue cambiando de nombre, ¿no? Fue Montevideo Sonoro, la Vuelta a Ciudad en 200 canciones. Claro, y Montevideo se fueron Sonoro, la sumando. Vuelta a Ciudad en 200. Claro, se iban sumando a la medida que íbamos haciendo la investigación. Claro, claro. Y en toda esa investigación que fue un montón, me imagino, y que habrás escuchado un montón de cosas y hablado con un montón de gente, tuvo que haber alguno que te haya gustado o que hayas descubierto algo que te sorprendió. ¿Te acordás de alguna en este momento que hayas dicho, mira esto y me acabo de enterar, qué copado? Recuerdo varias. Hay una que me viene enseguida a la mente porque aparte paso por ahí y la canto porque jugamos mucho con el Gaby cuando lo descubrimos, que es Claro que sí, de Paul Hicks, en realidad en ese momento era de su banda Algodón, Ok. que dice: asfalto mojado refleja punta gorda. O sea, una voz así media como, media como muy Elvis, digamos. Ahí va. Y recuerdo mucho jugar mucho con eso. El videoclip también era como muy llamativo, ahí en la Plaza Virgilio. Y esa es una que recuerdo, que jugábamos mucho, mucho, mucho. O sea, de hecho, bueno, paso por ahí, cada vez que paso por ahí, Y te la acordás. canto, ¿viste? O sea, Claro, porque estamos acá nomás de la Plaza de Virgilio, no estamos tan lejos. exacto. Pero no, pero en realidad muchas. Y después otras que conocía, que al trabajarlas me dio otras perspectivas también, ¿viste? Claro. Eso me pasó mucho, autores en realidad. Además hay muchos de esos autores que escuché, como hablamos hoy, ¿no? Cuando eso de escuchar toda la discografía, que me tuve que poner a escuchar, o nos tuvimos que poner, porque hay autores nada, que hablan mucho, por ejemplo, Cabrera. Claro, Yo Cabrera lo habla mucho escuchaba, del Uruguay un lo, montonazo. lo escuchaba mucho, pero o sea, me tuve que poner a escuchar toda la discografía para ver si se me estaba pasando alguna referencia. Jaime lo mismo, varios, Nickel, Claro. varios de esos, La Tabaré, autores que nombran mucho a la ciudad, entonces te obliga a decir, capaz que en algún lugar tienen alguna referencia que se me está escapando, ¿no? Que no es tan obvia, y eran jornadas así, de escuchar Claro. mucha ¿Y cuál música. fue el que más disfrutaste de escuchar todos sus discos? Bueno, yo me volví a reencontrar este, con Jaime en este trabajo. Como te decía hoy, ¿viste? Jaime es de esos artistas que uno no sabe cuándo los conoció, siempre estuvo ahí Jaime. Y estuvo tan ahí siempre que de repente en un momento como que le perdí el valor que tenía, ¿viste? Lo había escuchado, lo escuché tanto toda la vida Claro. y me pasó otra cosa, siempre lo escuché mucho o siempre estuvo mucho en mi casa, siempre sonó mucho, pero nunca abordé los discos como obra, ¿no? O sea, Ok, siempre era como algo que estaba sonando. siempre eran como, bueno, o compilaciones, ¿no? ¿No? Así, ¿viste? O la radio o grandes éxitos. Nunca, ¿viste? Nunca lo había abordado como, bueno, el mediocampo. O Claro. Del siempre son las caso. cuatro, ¿no? Entonces, bueno, ahí volví a repasar toda esa información y me enamoré de vuelta, ¿no? Fue como una locura. Qué bueno. Los otros, por ejemplo, Cabrera, sí, ya lo había curtido mucho más en formato así, álbum, o La Tabaré, todo esto que te nombré que tienen muchas canciones en Montevideo Sonoro. Pero Jaime fue una locura. Un redescubrimiento. Totalmente. Qué bueno. ¿Y qué canción del disco te transporta a algún otro lugar? No que hayas redescubierto, sino que durante el proceso del tiempo llegaste a una canción y decía, me acuerdo de cuando escuché esta canción, cuando vi a esta banda en vivo, o cuando bebía en tal lugar, o me acuerdo de tal persona. Hay, que debe ser más de una, seguro. Sí, millones. Bueno, yo que sé, por ejemplo, Un Romancero de La Tabaré, que siempre que es una de las canciones
que estaban ahí desde un principio. Aparte fue una de las que intervenimos al toque, o sea, ni bien empezamos, una de las primeras cosas que hicimos fue pegar unos stickers con un romancero en las paradas 18. Esa canción me recuerda, o sea, mi llegada a la ciudad, ¿viste? O sea, es como que es como la banda sonora de mi venida a Montevideo, de gurí, ¿no? De dejar mi casa en Canelones, mi viejo, a venirme a vivir solo al centro, ¿viste? Claro. Empezar a curtir la ciudad. Te ves como en un videoclip. Exactamente. Ahí va. Sí, total. Ahí va. Pero no, muchas. ¿Y cómo fue el cambio de formato del libro? Porque además pasó lo que sucedió con Gabriel y cómo sale este resurgir del libro. ¿Medio lo buscaste? ¿Se dio solo? ¿Cómo No, fue que sucedió el Montevideo cuando- sonoro de hoy? Que además de ser en formato libro, tiene, para la gente que está escuchando y todavía no sabe lo que es Montevideo sonoro o se encuentra en otro país, Montevideo sonoro es una experiencia donde está Daniel, donde está Carlos Dopico también y donde está, no quiero dejar de mencionarlo, Seba Casafúa. ahí está, de Domo Silence. Es una experiencia donde la gente se junta en ciertos puntos estratégicos de la ciudad y acompañado de la música de Montevideo Sonoro y de Carlos Dopico, que es como una especie de guía turístico musical, digamos. Vamos recorriendo ese cierto punto de la ciudad escuchando canciones que hablan de esos lugares en particular o lugares donde se compusieron esas canciones, referencias y demás, que ya están recorrido de la Ciudad Vieja. Está el de Parque Rodó, está Barrio el Sur. de Barrio Sur y el de Malvin también, bueno, para gente que no Y conocía. próximamente Prado. Ah, qué lindo el Prado, qué lindo el Prado. ¿Cómo surge ese cambio de formato? Muchísimos años después, además de la edición del libro. Bueno, cuando muere Gaby, el proyecto obviamente queda ahí como hibernando, digamos, ¿no? Nunca lo apagué del todo, pero casi todo lo mediático sí, o sea, lo que hacía era como recopilar la información, porque todo el tiempo estás como recibiendo nuevas canciones. Y bueno, en algún momento actualicé el mapa, ¿viste? Pero estaba ahí como con lo mínimo, ¿no? Claro, porque también tiene, Funcionando. pasa uno como un proceso de un duelo interno, ¿no? De encarar un Exactamente. proyecto así Sí, con nada, ¿viste? Como primero un duelo gigante, y luego, bueno, ver qué hacíamos con eso. Lo que sí, por ejemplo, nunca dejé, por ejemplo, nunca, siempre mantuve la web, por ejemplo. Claro, Más no la allá diste de baja nunca. nunca la di de baja y bueno, di también algún taller ahí que me invitaron, pero lo mínimo. En el 2023, creo que sí, 2023, me convocaron de la Intendencia por los 300 años, que querían hacer algo. Y bueno, y eso es algo de lo que te contaba ahora, que la web se está ayornando, es parte de los proyectos de los 300 años de la ciudad de Montevideo. Tiene que ver con Montevideo Sonoro, que estamos diseñando la web nueva y bueno, y aparte de eso va a haber uno de los anhelos que teníamos desde un principio con el Gaby, que era colocar en algunos sitios de la ciudad una puerta de entrada al mapa, así como lo hacíamos con aquellos soportes callejeros, vandálicos, bueno, ahora algo institucional, ¿no? Ahí va, ahora algo más serio. O sea, vas a ir a las letras del Quibón y por ahí va a haber un tótem de Montevideo Sonoro donde seguramente mucho turista va a poder ingresar Claro. al mapa. Sí, sí. Y otra idea que siempre tuvimos desde un principio, siempre nos imaginamos, fue la de esto de volver a la calle, ¿no? O sea, una vez que el proyecto se volvió papel y se volvió virtual, siempre con el Gaby decíamos, tenemos que volver a la calle, tenemos que hacer recorridos. Con esto también que te decía, cuando empezamos a tener mucha información, nos dimos cuenta que era fácil de caminar con las canciones, ¿no? O sea, Claro. Sobre todo algunos barrios como Barrio Sur, Ciudad Vieja, o sea, Claro, que vos lo son ves el mapa barrios y es muy visualmente fácil lindos, además. ver la conexión, ¿no? Es decir, salgo en tal canción. Claro. Eso siempre lo imaginamos con el Gaby, lo que nunca imaginamos fue este soporte de Domo Silent, ¿no? Claro. Imaginábamos, yo qué sé, alguien con un megáfono,
o imaginamos un formato obra callejera, ¿no? Con 2 o 3 personajes que te iban llevando por la ciudad y contándote, y en algunos casos hasta tocando ellos mismos, ¿no? Claro, algo más interactivo y no tan inversivo como lo es ahora. Exactamente. Y bueno, y a fines del 2023, fue medio en paralelo con lo de los 300 años, nada lo busqué, nada de esto, o sea, fue como surgiendo. Hubo ahí también como una magia, ¿no? Que tiene que ver con esto que te decía al principio, el proyecto solo se fue como generando sus caminos, ¿no? Sí, sí. Lo mismo pasó con el libro vinieron y nos propusieron, vamos a hacer un libro, si bien nosotros teníamos la idea. Claro, en proyecto fue como golpeando esas puertas por El naturaleza proyecto, misma. exactamente, el proyecto por sí mismo, y acá pasó lo mismo. El Seba Casafuga, que está al mando, o es una de las patas de Domo Silent, que Ujú. aparte es músico, era cantante de Simio y tiene sus discos solistas que están buenísimos. Pero además habíamos coincidido en Bicentenario también, Ahí va. ahí como productor. Y bueno, me llamó un día, me dice, vos, tengo esto, ¿por qué no hacemos Montevideo Sonoro con los Auris? Dije, está buenísimo. Ahí empezamos a pelotear ideas, o enseguida surgió la idea de que fueran barriales. Ahí va. Y bueno, y al toque te diría que, o sea, enseguida nos imaginamos a alguien que no era yo, conduciendo, y enseguida surgió el nombre de Carlos, porque primero es una referencia, Claro, sí, sí, sí. y Pero, bueno, ¿cómo contactaron? No tiene redes sociales, nada, es un poco difícil de contactar a no, poco. sí, no, creo que fue el Seba que lo contactó. Yo tenía contacto porque somos colegas, o sea, nos cruzamos Claro. mucho en ese ámbito. Y bueno, enseguida lo convocamos, tuvimos una reunión, enseguida fue como muy armónico, ¿no? Enseguida, y te diría que hasta ahora Claro, además su libro también van como por la misma vereda que el de Montevideo Sonoro. van por la misma vereda, o sea, es parte de la bibliografía de Montevideo Sonoro, o sea, no el libro porque que es posterior, pero sí los programas de Carlos, la Sí, púa de sí. colección, que fueron de donde surge el libro, digamos. Hay varios que alimentan el Montevideo Sonoro. Entonces, nada, fue como una mancomunión muy natural. Y después, bueno, y ahí nos encontramos un tesoro, porque es muy divertido elaborarlo, porque Claro. obviamente supera el Montevideo Sonoro hasta ese momento, o sea, o sea, es otra cosa, Claro, no pues es es, un upgrade muy bueno. claro, y no es recorrer el libro, o sea, es otra cosa. O sea, digamos que cada cosa se va complementando, pero una no tiene nada que ver con la otra. O sea, vos podés experimentar el mapa y lo vas a disfrutar de alguna Claro. manera, ¿no? Podés leer el libro y es otra cosa, y podés hacer este paseo y De es la otra otra manera. cosa. Y lo podés hacer todas sin hacer la otra, digamos. O sea, es como, tiene esa posibilidad que es divina. Y bueno, y estos paseos, ya te digo, em- empezamos a construir sobre lo que había, pero es otra cosa, que está buenísima, y que, y Aparte ya que hay más gente además, laburando, ya es otra cosa también. claro, o sea, tiene una corporalidad que está tremenda, aparte de la gente, ¿no? Tenerla ahí. O sea, uno sabe Claro, que el libro tiene lectores porque ve las estadísticas que se vende, pero claro. no es lo mismo tener ahí al tipo que está interactuando, como en este caso el cardumen de gente que está construyendo esto también, porque realmente es así, no es que, viste, no lo digo demagógicamente, o sea, No, no, sí, sí. el proyecto tiene sentido porque hay un cardumen de gente que está jugando esto con nosotros, El ¿no? libro también tenía ese espíritu, desde que la gente iba sumando canciones y eso tiene como esa Sí, cosa total. de que también uno se sienta parte de y volvemos a caer como en ese sentido de pertenencia, ¿no? En algo como Total, que te identifique sí, también, ¿viste? Y totalmente. tienen, Sí. los dos tienen esa experiencia. Yo creo que hoy el libro se compra de la experiencia que viviste vos en el Montevideo Mm, Sonoro, uno me refiero, ¿no? sí, Como me voy a comprar el libro de esta experiencia, que sé que no es lo mismo, pero me va a acordar a todo esto que yo atravesé caminando por las calles de Montevideo exacto. Bueno, escuchando el esta libro música. hoy tiene esa función porque de hecho se vende al final de los paseos, o sea, es como, pasó a ser como, digamos,
digamos, como la frutilla de la torta de ese Claro, es paseo. el souvenir. Exacto, es como el souvenir. Ahí va. Y bueno, y pensábamos, con Carlos y con Seba, que, no sé, Seba era un poco más optimista porque creo que la vio toda, ¿viste? Cuando se imaginó esto, pero realmente yo y creo que Carlos también no imaginábamos que fuera algo que fuera muy perdurable. Imaginamos hacer 2 o 3 paseos y tal, o sea, ¿qué más? ¿No? ¿Y ¿Qué cuántos más van? Ya podíamos? un montón. Y va un montón, o sea, no paramos desde agosto del año pasado, Claro. fuimos sumando barrios y creemos que ahora sí estamos viendo que en realidad como que todavía no le vemos digamos, la cima, ¿viste? O sea, Claro, estamos no hay un todavía tope. construyendo. Por ahora no, porque se abren una cantidad de cosas, ¿viste? Yo qué sé, por decirte una, institutos educativos, Claro. ¿viste? Que quieren empezar a hacer esto. O sea, se empieza como a generar otros públicos, más allá del público, del tipo que va y compra una entrada y va Claro, a... porque está bueno porque no hace falta que vos tengas que uno tenga mucho conocimiento musical, o sea, un melómano empedernido. La experiencia está buenísima en sí, así sepas de Mm, música o no sepas lo que es un acorde tampoco, o no conozcas quién fue Jaime, o no conozcas quién fue Mateo. Está bueno, que es algo que sucede también porque he visto, yo que he ido a la gran mayoría de los paseos, familias con sus sí, niños. Está buenísimo, pasa como a tener toda esa experiencia que es fantástico, que va más sí. allá, ¿viste? Es medio como Yo inentendible. ensayo una reflexión que tiene que ver con esto, del comunicador, y es que, bueno, ahora estamos tan inmersos en este mundo de la comunicación, ¿no? Que nos hemos convertido en eso que se llaman emirec, que sos emisor y receptor a la misma vez, sos todo el tiempo una voz, digamos. Sí, Este proyecto viene a colocarte en el sofá, decir, vos, loco, por claro. 1 hora y media, vos no te veas obligado, digamos. Si lo querés hacer, si querés ir filmando desde que empezás hasta que terminás, lo podés hacer. Pero no estás obligado. Claro, Venía a recibir información, claro, a recibir una experiencia, a dejarte ir. El proyecto tiene determinados cuidados como para que vos vayas, por ejemplo, hay gente de seguridad que nos va acompañando, no porque nos puedan robar, sino porque cuando cruces una calle ¿no? sí, Que sí, sí, vayas lo más despreocupado posible, que no tengas que ir viendo si viene un auto, no. Eso claro. lo tratamos de solucionar para que vos vayas en el viaje. Y tiene esa cosa también de cuidado de la gente externa, también gente que no fue en el paseo de Ciudad Vieja, que Mm, pasamos por toda la parte del mercado del puerto y todo eso, que hay un montón de gente que está o tomando un café o almorzando sí, o algo, también cómo cuidan esa cosa de no interferencia en el espacio ajeno, ¿no? Que la claro. experiencia sea de todos los que estamos siendo parte y no del otro. También ese cuidado está buenísimo. Total, tratar como de convivir con el barrio. Y el barrio es un actor principal, ¿no? O sea, porque te determina, obviamente te determina el primer guión o el primer esbozo ese que hacemos, pero después cada paseo lo define el barrio, lo que Claro. pasa, o sea, cada paseo es diferente y es diferente porque el barrio todo el tiempo está diferente. Ni que hablar que de día y de noche, eso ni que hablar. Sí. Sábado y domingo, ¿no? O sea, cambia totalmente. Pero después es lo que te vas cruzando, la gente que te vas encontrando, eso va haciendo que cada experiencia sea diferente. Y además, y a la vez, cada uno completa su experiencia. Si bien estamos todos conectados, escuchando lo mismo, no es lo mismo el que va adelante que el que va atrás. Claro, No clausurás, cada uno clausura, digamos, la información a su manera. Uno estará mirando la arquitectura y el otro va mirando, ¿no? Cómo va cantando el que va delante de él, ¿no? O sea, ¿no? claro, Cada uno termina de armar la película, digamos. claro, sí, sí. Es muy Eso no personal, es que además de que estés con un montón de gente. claro, eso no es que lo sabíamos, eso nos fuimos dando cuenta. O sea, Claro. no lo sabíamos cuando empezamos con esto. Y ya como para ir cerrando un poquitito, vi que hace unos años en la nueva que otra entrevista te han preguntado con respecto de expandir lo que es esto y que no sea solo a Montevideo, sino ir como a otros lugares.
que habían estado trabajando un poco con Gabriel, un poco en esa, Mm. de algunos departamentos. ¿Te gustaría en algún momento expandir un poco más? Que no sea solo Montevideo, sino ir, no digo todo el Uruguay, pero quién sabe en un futuro. Sí, hay varias ideas. Yo de hecho tengo una carpeta que se llama Buenos Aires Sonoro. Te lo digo para, o sea, Claro, para que veas hasta dónde puede llegar la locura. Y después con respecto a Uruguay, hicimos, obviamente está desde el principio esa demanda. Y lo que sí nos dimos cuenta era que de repente en las ciudades que son más chicas no iba a funcionar como Montevideo Sonoro, con la misma lógica, por un tema de caudal, ¿no? De información. claro, sí, sí. Capaz que si te metes y empezás a conseguir, ¿no? O sea, ver que hay que no hay editado, bueno, todo eso. Lo mismo que pasa en Montevideo, ¿no? En la periferia, si ves el mapa, es muy claro que la mayor información está en el centro de la ciudad, Claro, sí, sí. pero eso no necesariamente tiene que ver con que la gente del centro le escriba más, tiene que ver No, con otro. claro, es una cuestión demográfica. Exacto. Y de posibilidades, etcétera, ¿no? Sí, sí. Capaz que hay muchas canciones que hablan de Colón, pero no están grabadas o no llegan a nosotros, Sí, ¿no? sí, A sí, mí sí. en particular. Y bueno, y en el interior nos pasó que pasaba eso, pero le encontramos una vuelta que fue hacer los temáticos, y de hecho hay un mapa que se llama mapazampayo.uy, que es como un primo hermano de Montevideo Sonoro, que es un mapa de Paysandú que acopia canciones de Zampayo que hacen referencia a la ciudad o bueno, que tienen que ver un poco con la Ahí va. historia. Bueno, y ahí nos imaginamos, mapa Lena, mapa Zabalera, o sea, De nos artistas en imaginamos ir por particular. ese, ¿eh? De artistas en particular. Claro, solo como temáticos, digamos. Pero sí se puede hacer, o sea, esto también te digo, en ese momento lo entendimos así, o sea, Claro, sí se claro. puede hacer. Yo soy de Canelones y tengo en la cabeza hacer algo con esta idea, con la música de Canelones. Capaz que no es así tan territorial, pero sí, siempre se puede. Claro, sí, sí. Qué sé yo. Puede marcar igual un poco de territorio. Obviamente, no tanto por el flujo de gente, pero marca ahí un orgullo catastral, capaz, un poco. Claro, sí. O de repente no por lo que nombran las canciones, pero sí por los lugares que fueron claves. O sea, Claro. acá hubo un lugar donde tocaba X, o sea, atrás. Eso. Acá hubo un bar que pasó Exacto. tanta gente, viste, que eso también Sí. está buenísimo. Está buenísimo. Así que nada, Daniel, muchas gracias por esta charla tan divina. ¿Cómo redes de Montevideo Sonoro? ¿Cómo siguen las Bueno, cosas? Esto sale en abril, así que las fechas que haya en abril las bien. decimos en este instante. Este, mm, Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer. Está buenísimo aparte conversar porque uno como que también, ¿no? Es como un ejercicio también, ¿no? Claro, el ejercicio de la charla de recorrer también un Sí. camino, porque hoy están pasando por un montón de medios, tanto vos como Carlos también, Mm, eh, como especificando mucho el tema de los paseos y todo Total. el Montevideo Sonoro de hoy, pero está bueno conocer un poco más en recorrido entero de cómo Sí. llegaron desde hoy. Más que nada vos, que sos el creador o el visionario de todo esto, junto con Juan Gabriel, que está buenísimo saber la raíz de dónde nace todo y conocer un poco más a las personas que hace Divino, falta y la está verdad. bueno. Divino. Y bueno, y luego en las redes, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Montevideo Sonoro. Y tenemos previsto el 27 de abril ya inaugurar Prado. Horarios a confirmar porque estamos ahí viendo el tema de luz y Claro. bueno, Bueno, pero todo ahí desde Montevideo Sonoro en redes sociales, que pueden ver videitos, un toda, montón de toda la gente info ahí siempre tratando de moverlo un poco para bien. agitar a la barra. Y bueno, toda la info ahí, donde se pueden estar comprando las entradas para lo que es Montevideo Sonoro. Gente hablando, contando experiencias, viendo ahí también videitos en el caso que tengan dudas. Hiper recomendable, yo he ido a todos, me falta Malvin y el del Prado que hagan ahora. Eh, yo soy un súper evangelizador del Montevideo Sonoro porque a mí la música me salvó la vida en millones de ocasiones y lo sigue haciendo y me traslada a un montón de lugares y me revitaliza y me da años de vida.
y proyectos como estos hay que darle para adelante. Así que gracias, Daniel, por haber inventado todo esto y que siga evolucionando y que no tenga un tope y que siga creciendo y que hayan muchas cosas más. Así que nada, gracias, Daniel, por todo, che. No, gracias a vos, vamos arriba, ¿eh? La pregunta es un podcast producido por Metamorfosis Prod, producción general y edición a cargo de Max García. Si te gusta el podcast, no te olvides de seguirnos en redes sociales como @lapreguntapodcast. También podés seguir a Metamorfosis Prod en todas las redes sociales para estar al tanto de nuestro contenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos nuevamente